Bueno, continuaremos entonces haciendo nuestra introducción conceptual a lo que es la física. En el video anterior nos habíamos quedado en las ramas de la física. Habíamos visto ya tres de sus ramas principales. Ahora entonces vamos a continuar con la cuarta, que nos dice que es la óptica. Es la parte de la física que estudia los fenómenos visibles relacionados con la luz. La formación de nuestra imagen en un espejo, la observación de un objeto distante a través de un lente, la descomposición de la luz blanca en una gama de colores a través de un prisma, etcétera. Son todos fenómenos ópticos. O sea, la óptica estudia toda esa parte, ya sea de lentes, de espejos y de rayos, ¿no? Como ustedes saben, esto obviamente tiene aplicaciones también en el campo de la medicina para la parte de hacer, por ejemplo, los lentes para las personas que lo necesiten, ¿verdad? Además, tiene muchas aplicaciones en la parte de los rayos. Hoy en día, los rayos X, ¿verdad? Que se pueden aplicar para hacer las radiografías, los electrocardiogramas y así por delante, son todos gracias a estos estudios que se han profundizado al respecto de la óptica. ¿Está bien? Entonces ya tienen una idea también de lo que es. Pasamos a la siguiente rama que nos dice la electricidad. En esta rama de la física se incluyen todos los fenómenos eléctricos y magnéticos, de modo que se estudian aquí las atracciones y repulsiones entre cuerpos electrizados, el funcionamiento de los diversos electrodomésticos, las propiedades del imán, la producción de un relámpago en una tempestad, etcétera. Entonces, la electricidad se van a estudiar, digamos, cómo se forma, de dónde sale, cómo se puede producir electricidad, cuáles son las distintas formas, cuáles son los fenómenos que ocurren entre los cuerpos cuando están electrizados o magnetizados, por ejemplo, y como pueden saber, estas aplicaciones se ven cotidianamente en nuestras ciudades a partir del fluido eléctrico que hacen que nuestros diversos electrodomésticos funcionen, ¿verdad? Eh, Esta puede ser una de las formas de dividir las ramas de la física, puesto que en algunos materiales bibliográficos existe otra manera, digamos, más general de dividir la física, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos en el 2.6 la física moderna. Esta parte abarca el desarrollo que alcanzó la física durante el siglo XX, incluyendo el estudio de la estructura del átomo. En realidad se le llama física moderna cuando ya empezaron Einstein y compañía a hacer un estudio más profundo del átomo, velocidad de la luz. Entonces hay gente que a partir de la entrada del siglo XX, sería en el año 1900, se le llama entonces ya física moderna. Y es por eso que en algunas bibliografías ustedes pueden encontrar que clasifica las ramas de la física también de la siguiente manera, que también digamos que está bien, solamente que enfocado de otra forma, ¿verdad? Fíjense que se puede decir que se clasifica en física clásica, física moderna y física contemporánea, ¿no? Física clásica son los fenómenos que tienen una velocidad relativamente pequeña comparada con la velocidad de la luz. Entonces la física clásica vendría a ser lo que estudian las ondas, lo que estábamos viendo, la parte de la óptica y así por delante. Todo ahí se va a entrar dentro de la física clásica, porque nos dice acá que la velocidad que adquieren estos cuerpos son mucho más pequeña que la velocidad de la luz. Y la física moderna, que son las físicas de atómica prácticamente de Einstein, ya dice que estudia los fenómenos que producen a la velocidad de la luz o valores cercanos a ella. Por ejemplo, por qué un reloj cuando se va muy rápido eh, avanza más despacio que un reloj cuando está parado, y ese tipo de cosas que se han demostrado a través de la teoría de la relatividad, ¿verdad? Entonces a eso, a la teoría de la relatividad y cosas que están relacionadas a ella, la parte del átomo, división de átomos y ese tipo de cosas,
es lo que se le denomina física moderna, y como nos decía en la lámina anterior, esta física comenzó, digamos, a producirse a partir del año 1900 en adelante, un poquitito antes tal vez, con el señor Planck, que era un científico también, colega de contemporáneo de Einstein, ¿verdad? Y lo que se llama la física contemporánea, que es la de ahora, ¿verdad? La que se está estudiando ahora, que dice que estudia los fenómenos no lineales de la complejidad de la naturaleza, de los procesos fuera del equilibrio termodinámico y de los fenómenos que ocurren a escalas mesoscópicas y nanoscópicas. En este caso, son fenómenos que ocurren digamos, en micropartículas. Siempre esto se tiene que entender, como ustedes saben, microscópico significa algo muy pequeño que solamente puede ser visto por un microscopio, ¿verdad? Y estos mesoscópicos y nanoscópicos se debe entender como partículas todavía más pequeñas que las microscópicas. ¿Está bien? Entonces, más o menos estas son también las subdivisiones en las ramas de la física que ustedes pueden encontrar también en otras bibliografías. Entonces, hay dos formas de clasificar, digamos, las ramas de la física, y esta es más general que la anterior. ¿Está bien? Bueno, entonces, ya que hemos terminado la parte de las ramas, podemos pasar ahora a lo que es el método científico, que es un método que se utiliza mucho dentro de la física para poder explicar justamente los fenómenos que ocurren en la naturaleza, ¿verdad? Su definición nos dice: el método científico consiste en construir, probar y relacionar modelos con el objetivo de describir, explicar y predecir la realidad. O sea que se trata de probar del por qué, digamos, ocurren ciertos fenómenos en nuestra realidad, ¿verdad? Esta metodología comporta establecer hipótesis, realizar experimentos que se puedan repetir y formular nuevas hipótesis. O sea, dando un ejemplo concreto, ¿verdad? Lo que estábamos hablando hace rato, el tema de los rayos, por ejemplo, ¿verdad? Un científico lo que hace es hace una hipótesis: si los rayos se producen porque los vientos huracanados se chocan en la atmósfera. Esa es su hipótesis. Después hace experimentos. ¿Qué es lo que es un experimento? Y es una prueba controlada dentro de un laboratorio para comprobar y verificar la hipótesis que el científico está haciendo. Si esa hipótesis es rechazada, o sea, si no es como él supuso, entonces se hacen nuevas hipótesis y se va comprobando hasta llegar realmente, digamos, a la respuesta que condice con la realidad. ¿Se entiende? Entonces, a eso es lo que se refiere al método científico. Es algo, como ustedes pueden ver, muy empírico, ¿no? Que se va, digamos, es la metodología para ir realizando experimentos para verificar las hipótesis. Una vez que se desecha una hipótesis, se hace una nueva y se hace nuevamente el experimento, se verifica la hipótesis y así por delante hasta llegar a una hipótesis válida. ¿Está bien? Entonces, nos dice aquí: el criterio esencial que determina el valor de un modelo científico es su simplicidad y su utilidad para elaborar predicciones o para explicar observaciones referidas a un amplio espectro de fenómenos. Entonces, una vez que con el método científico se logra ya un modelo científico, lo que determina es en qué medida ese modelo que se ha logrado puede, digamos, predecir o explicar las observaciones de los fenómenos que ocurren en la naturaleza de una forma útil y simple, lo más simple posible. ¿Está bien? Entonces, dependiendo de qué fenómeno se busca explicar, ¿verdad? Entonces se encuentra un modelo científico que lo va a encuadrar dentro de unas leyes que se tienen que cumplir para que este fenómeno se dé dentro de la naturaleza, ¿verdad? Entonces pasamos a otro concepto que nos dice qué es lo que son los modelos físicos. Los modelos físicos nos habla y nos dice, dependiendo al área de la física
un modelo físico viene siendo prácticamente lo mismo que un modelo de la realidad. Estos son utilizados para racionalizar, explicar y predecir fenómenos físicos a través de una teoría. Claro, o sea que dentro de una teoría lo que se hacen los fenómenos, los modelos físicos para poder explicar, para poder entender los fenómenos que ocurren en la naturaleza, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se explicó, digamos, la estructura del átomo, que tenía electrones, protones, ellos hicieron un modelo de lo que sería un átomo, que nosotros no podemos ver a simple vista, pero ellos hicieron el modelo físico de lo que es un átomo para que se pueda entender y para que se pueda racionalizar y explicar por qué ocurren muchos fenómenos a escala atómica. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que es un modelo físico entonces. Y nosotros creemos que para hacer una introducción teórica está bastante bien. En los próximos videos entonces vamos a pasar a hacer algunos ejercicios, Dios mediante, sobre la parte de vectores, suma de vectores y compañía, para que ustedes ya se vayan introduciendo en lo que son los problemas de índole físico. ¿Está bien? Entonces dejamos esto por aquí. Muchas gracias.